Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Lo que hoy voy a compartir con ustedes me lo inspiraron dos noticias. La primera, las elecciones en México. Y la segunda, un Twitter de los tantos que saca Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, donde él contaba lo siguiente. Los precios, bueno, más o menos ahí hay un resumen. Él decía que los precios están muy caros de la gasolina, culpaba a Irán y Venezuela y explicaba que llamó al rey de Arabia Saudita para que aumentaran la producción y bajaran los precios. Le pidió específicamente al rey de Arabia Saudita que aumentara la producción en 2 millones de barriles, para que entonces al haber más petróleo bajaran los precios, porque considera que están muy caros los precios. Hay quien dice que por esto, hay quien dice que no, que la guerra comercial y las tarifas se está haciendo sentir, pero bueno, el hecho real es que ha subido el petróleo, el precio, sube todo lo demás, y él le pidió 2 millones de incremento al rey de Arabia Saudita. A partir de esto, y que hubo elecciones en México, ¿qué se me ocurrió? Bueno, vamos a hablar de los 10 primeros productores de petróleo, pero también otros más que ya lo están viendo en pantalla. En el lugar 18 en el mundo en producción de petróleo está Argelia, con 1,64 millones de barriles por día. En el lugar 17 está Angola, que produce 1,7 millones de barriles de petróleo por día. Continuamos. En el lugar 12 está Venezuela, con 2,17 millones de barriles por día. Y en el lugar 11 está México, con 2,26 millones de barriles por día. Y ahora, por favor, venimos un momentico al estudio, que estaba explicando algo para terminar la idea. ¿De qué se trata? De que varios países, Donald Trump en su Twitter pone Irán y Venezuela, pero no solo Irán y Venezuela, varios países por distintas razones, Canadá, por ejemplo, México, por ejemplo, han disminuido su producción de petróleo. Al disminuir la producción y lo que entregan al mercado mundial, contribuye a esto. En el Twitter, por supuesto, él singularizó a Irán y Venezuela, que también han disminuido, pero le pongo estos otros dos ejemplos que también han disminuido. Le introdujo con estos países y ahora sí vamos a los 10 primeros países productores de petróleo en el mundo de hoy, para que se tenga una idea, y hay una sorpresa al final. En el lugar, 12 ya lo vieron, está Venezuela, 2,17, en el lugar 11 está México, 2,26. En el lugar número 10 está Kuwait, que produce 2,92 millones de barriles por día. En el lugar 9, Brasil. En el caso de Brasil, lo de disminuir ha incrementado la producción. Y quiero hacer una pausa aquí, no me muevan nada ahora. Los países miembros de la OPEC acordaron entre ellos bajar la producción conscientemente para que los precios subieran, no siguieran bajando. Brasil, que no está en ese caso, aumentó la producción de petróleo, es uno de los que ha incrementado. Continuamos. En el lugar número 8 están los Emiratos Árabes Unidos, que producen 3,72 millones de barriles por día. En el lugar número 7 está Irak, que está produciendo 4,46 millones de barriles por día y está incrementando su producción Irak porque han recuperado el control, el gobierno de Irak, de una serie de zonas productoras de petróleo que, con toda la historia del Estado Islámico, las ocupaciones de lugares donde había petróleo, lo habían perdido. Continuamos. En el lugar 6 está Irán, que está produciendo 4,67 millones de barriles por día, pero producto de las sanciones a que estaba sujeta por parte de Estados Unidos, etcétera, eso ha bajado. Si esas sanciones ahora se incrementan, esto no se sabe qué puede pasar, si buscarán mercados alternativos, si subirán, etc. Ahora, en el lugar 5 está China, que produce 4,78 millones de barriles por día. China, al mismo tiempo, es un gran importador, pero a la vez es el quinto productor mundial de petróleo, pero importa mucho por la enorme producción que tiene. Continuamos. Ahora bien, en el lugar 4 está Canadá, que produce casi 5 millones de barriles de petróleo por día. ¿Qué pasa con Canadá?
que con todo ese petróleo, de, como se dice, de las arenas, más el oleoducto hacia Estados Unidos, por una serie de razones, ha incrementado en gran número su producción de petróleo, aunque por otras razones disminuyó un poquito el año pasado, pero se ha convertido en el cuarto productor mundial de petróleo con estas nuevas formas, en este caso Canadá. Continuamos. El tercer productor mundial de petróleo es Rusia, con 11,2 millones de barriles por día, que ha mantenido una cierta, aunque bajó un poco, ha mantenido una cierta estabilidad en su producción y se puso de acuerdo anteriormente con los países de la OPEC para mantener los precios en el mercado mundial, pero no ha bajado tanto como se pensaba la producción de Rusia después de ese acuerdo. Continuamos. El segundo mayor productor de petróleo del mundo es Arabia Saudita, que produce 12,09, o sea, casi 12 millones y algo de barriles de petróleo por día. Y ahora Trump le está pidiendo que aumenten 2 millones de barriles al mercado mundial para que bajen los precios. Y miren la sorpresa. ¿Quién es el mayor productor de petróleo en el mundo? Los Estados Unidos, que producen 15,7 millones de barriles por día. Dejen esa imagen ahí por un momento. ¿Qué pasa con esto? Que con todas estas técnicas tan cuestionadas por algunos del fracking, todo ese petróleo de arenas, el eliminar zonas que estaban protegidas como reservas para que empiecen a producir, la producción de Estados Unidos se ha disparado, se ha incrementado. Y aún así, como es, Estados Unidos consume más del 25%, mejor dicho, del 25% de la energía del planeta la consume Estados Unidos, no produciendo el 25% del petróleo del mundo ni de la energía del mundo, y aún así los precios suben. Por eso le están pidiendo a Arabia Saudita que incremente su producción y culpando, por supuesto, a los villanos habituales de la política en Estados Unidos, en este caso. Es una información en qué lugar está Venezuela, en qué lugar está Irán, Irak, países de los que usted oye hablar mucho y no tiene idea, en este caso en el petróleo, en qué lugar en el mundo. Y mucha gente piensa que Estados Unidos y China solo importan, no, son dos de los primeros, Estados Unidos es el primero, mayor productor del petróleo del mundo y China también es uno de los primeros. Aún así, son los mayores importadores. Es una noticia como información general, quizás pueda complementar análisis, discusiones sobre estos temas y que hoy la quise compartir con ustedes. Así que termino la esquina y regreso a la mesa.